Bueno, el RAE de biología celular, este nos pide explicar cómo los glóbulos rojos adquieren forma de drepanocitos o de células faliciformes. Respecto a la morfología normal del eritrocito, pues sabemos que es un disco bicóncavo. Esta característica bicóncava es pues por su ausencia de núcleo. Va a tener 8 micrómetros de diámetro y pues en su parte o espesor más gruesa va a tener 2 micrómetros de espesor. No posee organulos ni citoesqueleto transcelular y es altamente deformable y estable, en parte por el citoesqueleto y por el hecho de no poseer ni organulos ni núcleo. En su contenido generalmente es 90% hemoglobina y 10% es agua. La vida promedio va a ser alrededor de 120 días. Es incapaz de sintetizar proteínas por el hecho de a su vez no tener núcleo. Y la membrana tiene un alto contenido de colesterol, más o menos 40-50% más de lo que tendría una membrana plasmática normal. Este hecho de tener colesterol pues va a volver al glóbulo rojo menos fluido, más rígido y menos permeable. La membrana va a estar unida, como vemos acá, por una trama de citoesqueleto de más o menos 100 nanómetros de espesor que cubre toda, digamos, la superficie interna de la célula y le permite ser capaz de responder y resistir a los cambios de forma a través que va pasando por los distintos vasos. En condiciones de reposo, el eritrocito pues va a mantener esta forma de disco bicóncavo gracias a muchos factores, a fuerzas elásticas de la membrana, tensiones superficiales, fuerzas eléctricas de la superficie y la osmolaridad tanto del medio como intracelular. El disco bicóncavo, pues digamos, puede sufrir estas, digamos, malformaciones o cambios de forma por esta misma composición del citoesqueleto que, como vamos a ver, pues va a estar compuesto por distintas proteínas. En condiciones normales, digamos, este citoesqueleto o la membrana soporta una fuerza de 300 dinas por centímetro cuadrado, pero digamos la fuerza a la que puede verse sometido este glóbulo rojo puede aumentar en distintas circunstancias, como en enfermedades cardíacas o la disminución del calibre de los vasos cuando pasamos de arterias a capilares, procesos digamos patológicos como lo es la estenosis, depósitos intravasculares de fibrina, aterosclerosis, que lleva, digamos, a un cambio de forma patológica, más o menos a unas 1500 dinas sobre centímetro cuadrado y a una hemólisis total cuando superamos más de las 2500 dinas. Entonces, como dijimos, tenemos un citoesqueleto que rodea alrededor de toda la membrana que está compuesto por distintas proteínas como tal. Entonces, vamos a tener digamos, distintas proteínas bandas, entre ellas la más importante va a ser la banda 3. Todas las proteínas bandas son transportadores. La 3 es un intercambiador de carbonato y cloro y la 4 y la 5 son transportadores de glucosa. La espectrina, que es esta forma de cadena, está formada por dos subunidades, la cadena alfa y la cadena beta, que se enrollan formando filamentos en forma de hélice alfa. Estos se van a anclar a la membrana por distintas proteínas, como glicoforinas, anquirina, banda 3 de por sí, por muchas proteínas como tal, van a unirse a la bicapa fosfolipídica. Tenemos otra, acá creo que no se ve, pero digamos hay una glicoproteína llamada la glicoforina A, la cual digamos está glicosilada por múltiples cadenas de carbohidratos que van a ser las responsables de dar el grupo sanguíneo, es decir, si es A positivo o negativo, etcétera. Bueno, acá podemos, les puse un cuadrito de estas dos últimas diapositivas, realmente está como la función específica de cada proteína. Sin embargo, yo creo que la que les nombré en estas diapositivas pueden llegar a ser las más importantes, pero si tienen dudas en alguna, pues acá está. Acuérdense que tenemos todo lo que es la actina, también está en alguna la miocina, que son también para la contractilidad. Bueno,
Respecto a la morfología de la hemoglobina, que dijimos que era el componente del 90% de un glóbulo rojo, es una proteína con estructura cuaternaria que acordemos que tiene una parte de globina y una parte no globina. La parte de globina está conformada por 4 cadenas polipeptídicas que en general son 2 alfa y 2 no alfa. Entonces, en la hemoglobina adulta será 2 alfa y 2 beta. Hay unos casos de adultos que tienen como una sangre, por decirlo atípica, una hemoglobina típica. Sin embargo, esta no se asocia a patología, que está conformada por 2 alfa y 2 delta. Y la hemoglobina fetal, que acordémonos que en esta, a mayor hemoglobina fetal, menor capacidad de polimerización de la hemoglobina S tiene, que está conformada por 2 alfa y 2 gamma. Así como otros aspectos importantes, acordémonos que en cada cadena de globina vamos a tener un átomo de hierro coordinado pues con 4 anillos pirrólicos que están asociados a un átomo de nitrógeno, y que todo esto hace una característica de ser una protoporfirina tipo 9. Respecto a la genética de la hemoglobina, entonces acordémonos que la alteración, digamos, genética del cambio de ácido glutámico a valina ocurre en el gen de la globina beta, que viene del cromosoma 11. Entonces acá alteraciones en este cromosoma pues van a poder llevar a la anemia falciforme. Sin embargo, hay otros genes pleiotrópicos que, digamos, son genes que no intervienen como tal en la codificación de la cadena beta, sino que interfieren en procesos como la velocidad de la destrucción de matíes, la formación de células densas, adherencia al endotelio vascular y, digamos, como muchos más procesos involucrados en la vida media de un glóbulo rojo, que, digamos, al afectarse pueden, digamos, dar o generar o favorecer a que se dé una anemia falciforme. Estos no son, digamos, específicos en todos los individuos, por lo que pueden variar entre individuos, y por eso, digamos, tenemos una clínica tan variable. Entonces, como sabemos, entonces pues la hemoglobina S es causa de una mutación puntual que lleva al cambio de un aminoácido en el codón 6 de la globina beta, la cual lleva a un cambio de aminoácido, es decir, una mutación missense, de un ácido glutámico a la valina. Entonces, la hemoglobina S en condiciones de buen oxígeno va a mantener su forma bicóncava y acá no vamos a tener alteraciones. Sin embargo, en situaciones de baja disponibilidad de oxígeno se va a polimerizar, deformando el hematíe y llevándolo pues a la forma de Os que conocemos, que acordémonos que pues esta va a tener efectos dinámicos en la sangre, como un aumento de la viscosidad, enlentecimiento del flujo, que finalmente pues lleva a las crisis vasoclusivas. Entonces, la polimerización de esta hemoglobina S da resultado a polímeros en forma helicoidales, que es cada una de estas rayitas. Cada una de este, digamos, como grupito, está conformado por 7 pares de fibras que se orientan en sentido longitudinal. Y digamos, como cada pepita que ven ahí es una hemoglobina S. Entonces, se puede, digamos, los tipos de uniones que tenemos son longitudinalmente, y podemos tener entre, digamos, filamentos del mismo par o entre filamentos de distintos pares. La forma en la que se termine deformando el hematíe va a depender en parte de la mutación que se tenga y de la velocidad de este proceso de pérdida de oxígeno. Entonces, cuando la pérdida de oxígeno es muy rápida, vamos a tener un hematíe granular. Si es más o menos de carácter subagudo, vamos a tenerlo en forma de hoja de acebo. Y ya cuando es de manera crónica, digamos, el clásico drepanocito o forma de Os. Algunos estudios han dicho que a veces cuando empiezan a ver, realmente estas células ya no tienen esta polimerización, sino que esta polimerización cuando se dio fue tan grave y tan grande que, digamos, la célula cuando se dejó despolimerizar, digamos, siguió continuando con el fenotipo de Os. Entonces, la polimerización de la hemoglobina S es un proceso de doble nucleación, es decir, tiene dos fases. La primera es la nucleación homogénea. ¿Esta en dónde ocurre? Entonces, ocurre digamos, en moléculas de hemoglobina S en solución, es decir, una hemoglobina S en toda la parte del citoplasma del glóbulo rojo empezó a polimerizarse, es decir, que se le empiezan a agregar otras moléculas aisladas de hemoglobina S.
hasta que llegan a la formación de un núcleo crítico, que son más o menos 30 hemoglobinas S, que van a estabilizar el proceso generando como tal un polímero. Entonces empieza a crecer longitudinalmente y el resultado de la nucleación homogénea es un polímero. La nucleación heterogénea ocurre ya en el polímero existente. Es una reacción tipo autocatalítica y da el resultado del aumento exponencial de polímeros, pues mayores fibras y pares. Entonces más o menos todo este proceso tarda 30 segundos y esta, digamos, velocidad aumenta cuando la concentración de hemoglobina corpuscular media disminuye. Este proceso es reversible. ¿En dónde va a ser reversible? Pues en lugares donde tenemos altos niveles de oxígeno. ¿Y dónde va a ser el lugar del cuerpo donde tenemos mayores niveles de oxígeno? Los pulmones. Entonces, mientras el proceso de la nucleación o de la polimerización tarda 30 segundos, para que esto se despolimerice va a tardar solo 5 segundos. Entonces, por eso vemos que la mayoría de glóbulos rojos no sufre cambios visibles, porque como que no le da el tiempo como tal. O sea, acordémonos que el corazón más o menos late 70 latidos por minuto, entonces como que no está el tiempo suficiente para que se produzca toda esa polimerización. Debe ser algo como más grave, más crónico, acompañado de otras comorbilidades del paciente, y es esta misma razón de la que por qué el infarto agudo del miocardio es poco frecuente. Hay una relación poco clara entre la fracción de hemoglobina S polimerizada en el glóbulo rojo y la severidad clínica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que muchas veces cuando ven digamos como la forma de dos totalmente deformada, puede que no haya tanto una polimerización, sin embargo todavía se están haciendo estudios que realmente no son muy concisos. La hemoglobina adulta puede formar parte del polímero, pero acuerden, sé que la hemoglobina F nunca va a formar parte del polímero, por eso la hidroxiuria lo que hacía era aumentar la hemoglobina F, porque así disminuía la capacidad de polimerizarse y con ende la capacidad de, digamos, la gravedad de la enfermedad. Entonces, la polimerización de la hemoglobina S es como la teoría más grande en la deformación del eritrocito. Sin embargo, en la medida que se polimeriza o en la medida que disminuye el oxígeno, que es el factor predisponente para la polimerización, pues suceden otros procesos. Y es que la desoxigenación genera también una homeostasis anormal. Esta homeostasis anormal es de tipo deshidratante, o sea, genera como una deshidratación en la célula. ¿Por qué se deshidrata la célula? Porque se empiezan a activar canales de potasio y canales de cloro, es decir, potasio empieza a salir y cloro empieza a salir. Y con esto pues empieza a salir el agua. Entonces, situaciones que pueden llevar a activar estos cotransportadores tanto de cloro como de potasio puede ser el edema y la acidosis, así como la infección puede activar la cadena Gardus. La cadena Gardus es una serie como de vesículas que una vez se activan, de vesículas que contienen calcio, y una vez digamos llega la infección pueden alterarlas, entonces se libera este calcio y el calcio hace digamos como que se activen los cotransportadores de cloro y potasio, entonces es más que todo como una potenciación entre estas dos cosas. En resumen de esto, el edema, la acidosis y la infección y pues toda la activación de canales que conllevan van a llevar a, como les decía, un proceso de deshidratación que junto con la polimerización de la hemoglobina S me van a llevar a la adquisición del proceso del fenotipo drepanocítico. Otra teoría o que apoya al cambio de la forma es la disfunción de la bicapa lipídica. Acá vamos a tener las acciones de flipasa y la escrambrasa. Entonces, normalmente el glóbulo rojo normal expresa al exterior colina, fosfatidilcolina y esfingomielina, y al interior aminofosfolípidos, fosfatidilserina y fosfatidiletanolamida. Entonces, cuando digamos se empiezan a alterar y por toda la activación endotelial que también nombramos, estos por la acción de estas enzimas pues van a cambiar de orden, siendo la fosfatidilserina y la fosfatidiletanolamida como a nivel exterior.
Este hecho hace que se aumente la capacidad de adhesión entre los glóbulos rojos y el endotelio, que acordémonos que era como la parte inicial para empezar como a tapar el vaso y disminuir como tal el flujo. No olvidemos que la adhesión es inversamente proporcional a la rigidez del glóbulo rojo, por lo que mayor adhesión tenían lo que eran reticulocitos y el glóbulo rojo discoide, que en vez de, digamos, como el glóbulo rojo falciforme, que al ser tan rígido pues no tenía una alta capacidad adhesiva. Otras modificaciones que tenemos: la hemoglobina S polimerizada se va a unir a la capa interna de la membrana y es el factor más importante que le da la rigidez, ya digamos, a la célula drepanocítica. La hemoglobina S es inestable, por lo que tiende a desnaturalizarse y formar los cuerpos de Heinz, que fue lo que vimos en el RA de biología molecular, que se unen a distintas proteínas en la malla eritrocitaria y pues digamos genera también el cambio del fenotipo. O sea, todo esto a lo que concluimos es que va a cambiar el fenotipo de una forma discoide a una forma de hoz. La expresión de banda 3 lleva senescencia celular, es decir, pierde la capacidad de replicación, entonces además de que se vuelve rígida, no se vuelve a replicar, entonces es básicamente como un eritrocito que ya no va a entregar ni oxígeno, no va a hacer intercambio y solo está ahí como literal para dar la oclusión. La hemoglobina S tiende a autooxidarse formando metahemoglobina, generando especies reactivas de oxígeno, superóxido, que potencian el daño porque potencian la activación endotelial, alteraciones en la adhesión, como ya lo mencionábamos en los distintos RAEs, activación endotelial por injuria pues digamos del endotelio como tal, la leucocitosis, que veíamos que era un factor de mal pronóstico y que pues era activado por el aumento de la granulación como tal lo veíamos de los polimorfonucleares o neutrófilos, y un estado protrombótico, aumento de trombina y trombospondina, que me aumentaba la capacidad de trombos, que acordémonos que se relacionaba con las úlceras de los miembros inferiores y pues con todo alteraciones tanto del hígado como el vaso. La activación del endotelio, entonces se empiezan a activar moléculas activadoras del endotelio como factor nuclear kappa beta, que también digamos es altamente inflamatorio, entonces se adquiere un fenotipo proinflamatorio, proadhesivo y procoagulante. Esto activa el endotelio y me vuelve más susceptible a infecciones bacterianas. Disminuye el óxido nítrico y aumenta la endotelina 1. Acordémonos que habíamos dicho que la endotelina 1 era vasoconstrictor y en cambio el óxido nítrico es vasodilatador. Entonces, si disminuye lo vasodilatador y aumenta lo vasoconstrictor, tendremos unos vasos de menor calibre, que sería más fácil, digamos, llegar a ocluir y pues llevar a todas las crisis vasoclusivas. Eso era todo, espero les haya servido, un gusto haber sido tutor y nos vemos en un futuro.